voz de la intuición y la voz del ego. El ego es una maravilla cuando coopera, pero generalmente quiere ir por la suya, es decir, quiere predominar. Entonces sale con caprichos y deseos que son para uno, mientras la intuición es algo que permite de escuchar el susurro del alma, es decir, desde el silencio, saber qué es lo que corresponde y que hace bien para todos en realidad, y siempre considerando más el altruismo que el egoísmo. Primeramente, la voz del ego surge siempre mucho más en medio del ruido, del ruido interno mental, donde los pensamientos brincan de una parte a otra y gira, ¿no? Por eso es el ego, gira alrededor de uno mismo, de la persona, de la identificación de la persona. Mientras la voz de la intuición tiene un poco más que ver con el alma que nos está dando dirección, y cuando es voz del alma, entonces hay como una sensación de seguridad y de gusto porque uno intuye qué es lo correcto que hay que hacer. Bueno, en realidad esto no tiene tanto misterio porque la voz del ego está constantemente presente a través de la razón y a través de pues el intelecto. Y generalmente lleva una buena parte de orgullo. Por ejemplo, ¿no? La voz del ego, si alguien dice algo un poco diferente o en contra o crítico hacia nosotros, la voz del ego, pero brinca inmediatamente. Mientras la intuición tal vez dice, como detente un momentito, escucha realmente qué es lo que está sucediendo realmente, por qué mi voz del ego quiere responder, reaccionar, respingir, no sé si decide esto, pero bueno, ya saben a qué me refiero. Entonces, la voz de la intuición más bien siempre invita a reflexionar, a poner atención, a entrar un poco más en silencio para captar algo que la voz del ego lo domina porque es muy ruidosa. Bueno, de hecho, cuando hablamos de intuición, eh, es una octava superior a la razón. Creemos que la razón es lo máximo porque ahí mostramos, lucimos nuestro intelecto, nuestra inteligencia, ¿no? Todo lo que aprendimos y lo listos que somos. Mientras la intuición tiene que surgir un poco con este silencio para poder percibir con más finura, no solamente en el pensamiento, porque hablamos del pensamiento de intuición, sí, pero en realidad es todo el sentir, el percibir el ambiente, el observar con detalle, por ejemplo, a la otra persona, en qué estado está, en qué eh, estado emocional está, para poder desde ahí leer entre líneas, no quedarnos solamente con las palabras, mientras la razón se queda sobre todo con las palabras en su significado y de ahí uno se siente ofendido, etcétera, mientras la intuición puede incluir, por ejemplo, compasión. ¿Qué es lo que realmente mueve, si estamos en una discusión, qué es lo que realmente mueve al otro de tener que expresarse de esta manera? ¿Qué hay detrás? ¿Qué trauma, qué dolor está experimentando? La intuición eleva la parte del intelecto a una comprensión diferente al unir muchas más piezas del rompecabezas en la vida
y desde ahí poder entender lo que significa realmente una situación, qué es lo que la vida nos está tratando de enseñar, de decir, y para eso se requiere intuición. Y no estamos nada más hablando como es que intuyo que el otro va a, bien, pues sí, también, pero no, queremos utilizar la intuición más que nada para comprender verdades que son parte de las leyes cósmicas, para diferenciar más claramente la voz de la razón de la voz de la intuición. Analizamos ese tema de la razón. Además, mira, simplemente la palabra razón. Todo el mundo quiere tener la razón. Y razón es como el ego, porque pero es muy limitado. Es solamente lo que yo he experimentado del pasado hasta ahora, lo que he leído, lo que otros han dicho, lo que la ciencia dice. Entonces yo tengo la razón porque la ciencia dice. Em, Mientras la intuición mínimamente empieza a combinar y ser mucho más honesta. En ese sentido, hay niveles también de intuición. Empieza a combinar mi propia verdadera experiencia, no solamente lo que he leído, lo que he razonado o lo que otros han dicho, sino yo he vivido una situación y ya no tengo que tener la razón, solamente tengo una vivencia y comparto esa vivencia y si otros la aceptan como tal o no, ya no importa. Mientras el ego dice, no, yo tengo razón y me la tengas que aceptar y repetir tal como yo lo digo, ¿no? Entonces ahí empieza esa discusión sobre quién tiene la razón. Ahora, otro lado, no hay que despreciar en absoluto la razón, porque es una facultad extraordinaria, porque es basado, sí, en el pensamiento horizontal, lineal, lógico, uno y uno es dos, eso es blanco, eso es negro. O sea, la diferenciación es un factor, la comparación, esto sucede en la razón. Y claro, con esto hemos llegado muy lejos en realidad a nivel material, a nivel tecnológico. Miren las maravillas que tenemos hoy en día. No hay que despreciar la razón, solamente lo que necesitamos es balancear porque razón es típicamente el cerebro izquierdo, mientras la intuición se desarrolla en el cerebro derecho y es una facultad yin, una facultad mucho más femenina. Como intuición, generalmente es más fácil a la mujer, porque se relaciona también con el elemento agua y con el elemento fuego. Y el agua son las emociones y el fuego es la parte espiritual. La razón muchas veces quiere negar la intuición, ¿no? Surge una intuición, se siente suavecito, no, no se impone, no grita, pero la razón dice, no, no es posible, eso no, ¿no? Y se impone la razón. Pero ahí está el arte de saber confiar en esa primera percepción, esa primera impresión, en esa intuición que viene sin haberlo pensado y comparado y masticado en ese sentido. Intuición incluso viene muchas veces acompañado de una particular energía. Es la energía de la inspiración. Esto incluso viene de otros niveles de inteligencia superiores que están ahí observando al ser humano para apoyar. Y si entra en silencio y si tiene suficiente humildad, manda energía de inspiración que viene manifestándose a través de la intuición, pero como dije, es como un pensamiento, así como un hilito que viene por ahí y ni siquiera realmente le prestamos atención.
Pero si estamos ya conscientes de esto, decimos, a ver, ¿de qué se trata? Porque la razón puede decir enseguida, no, eso es imposible, ¿cómo? Puede ser una visión que incluso nos lleva a un acto de labor creativa extraordinaria con esa inspiración, pero inicialmente la razón puede que lo niega. Entonces hay que estar en silencio, callar la razón para que se pueda escuchar y simplemente observar. No es tampoco decir, no, ya, vamos a hacerlo, sino simplemente como, a ver, ¿de qué se trata? Y entonces ese pensamiento va creciendo en forma y revelándose más y de repente un solo pensamiento, una sola intuición como esta puede ser realmente una clave para una decisión importantísima en la vida que puede cambiar cosas. Entonces, mucha atención en esa dirección. Si le sabemos sacar el provecho de ambos hemisferios cerebrales y hacerlos trabajar conjuntamente y simultáneamente, de ahí salen cosas extraordinarias. De ahí un verdadero científico como Einstein, que se abrieron a la inspiración, a la intuición y a la revelación y después con el intelecto y con la razón lo aterrizaron en fórmulas y manejos de esta información que sin embargo llegó por la intuición. Entonces salen extraordinarias revelaciones y extraordinarios inventos en el ser humano y ahora sí podemos hablar además de una verdadera ciencia. Mientras cuando la ciencia solamente se quiere basar en la razón y la lógica, Ouspensky dijo, es una pseudociencia. Además, quien sabe combinar esta parte de intuición del cerebro derecho, la visión, el espacio, los sonidos, los colores, con la razón, las palabras, los números, empieza a desarrollar una forma de pensamiento que se sale ya de lo meramente horizontal, lineal, ¿no? Que es lo que predomina con nosotros, y empieza a desarrollarse también el pensamiento vertical, así lo podemos llamar, y algún día, yendo en esa dirección y trabajando, por ejemplo, con el arte como una vía a la trascendencia, desarrolla el pensamiento cúbico. Quien se hace esta pregunta de cómo diferencio entre la voz de la razón, del ego, y la voz de la intuición, ya es un individuo donde el ego está más fácil de estar negociando con él para que colabore con el propósito de la vida y que se integre cada vez más con el alma, porque eso es la gran lucha, el ego, el alma. Ken Wilber escribió todo un libro muy grande que se llama el proyecto Atman, de esa integración a lo largo de la evolución entre el ego y el alma. El ego, o sea, la identidad que surge de nuestro eh, instinto de conservación y la identificación casi exclusiva con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, ¿no? Esto soy yo. Poco a poco se va dando cuenta que toda esta propuesta de humildemente abrirse a lo que viene desde otros niveles más elevados de conocimiento es una buena idea y que en realidad va a beneficiar de ello porque el ego protesta y utiliza la razón porque tiene miedo y quiere protegerse porque el miedo es parte de la primera etapa de evolución. Así que es una muy buena pregunta de hacérselo uno mismo, ¿no? Así como me la hicieron acerca de la voz del ego, de la razón y la voz de la intuición y del alma, porque esto quiere decir
que el ego ya está dispuesto a colaborar, querer saber, y entonces empieza a darse cuenta cuando está solamente reaccionando desde la parte inconsciente porque quiere tener la razón. Pero ahora ya lo reflexiona y dice, bueno, pues sí, pero igual hay otras cosas. Y ahí empieza la humildad auténtica, no una humildad agachada, sino como simplemente reconocer que todos somos ignorantes. Lo único que cambia es el tema y cómo nos vamos a ser ignorantes, que vivimos en un universo de infinitas posibilidades. Entonces, cada quien tenemos un pequeñísimo conocimiento de algo y maravilloso, y aunque tengas mucha cultura y sepas muchas cosas de memoria y de la historia y de la geografía y de todo esto, que además hoy en día inteligencia artificial lo hace mucho mejor, pero el universo es infinito, entonces, ¿cómo no vamos a ser ignorantes? Entonces, orgullosamente hay que reconocer esto y ahí surge una humildad natural y ahora estamos dispuestos a escuchar y por eso entramos más en silencio y en observación con mucha atención y eso es necesario para poder comprender cada vez más cómo funciona toda esta vida y todo ese misterio y el sentido de la vida.